Bueno, entonces vamos a explicar en esta clase el concepto de primitiva de una función y vamos a nombrar y ver cómo se trabaja con algunas reglas de integración. Primero vamos a definir lo que se llama primitiva. Vamos a poner acá definición. Bueno, les decía que para entender lo que vamos a ver en esta clase hay que saber derivar, por supuesto. Entonces vamos a poner, se llama primitiva, vamos a poner primitiva con otro color, ¿sí? Primitiva de una función f de x, f de x, en nuestra función, a otra función, f mayúscula. La f mayúscula va a ser para la primitiva, ¿sí? F mayúscula tal que se cumpla que la derivada de la primitiva nos dé como resultado la función, ¿sí? Eso es lo que se tiene que cumplir para que una función se considere primitiva de otra función. Para que se entienda bien esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Así que nosotros podemos decir que vamos a encerrar esto en un cuadrito, que el encontrar la primitiva es el paso opuesto a derivar, ¿sí? Le vamos a poner un nombre a eso. Entonces, simbólicamente, vamos a poner acá ¿Se ve bien ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, simbólicamente, entonces nosotros, si tenemos vamos a usar este color. Si nosotros tenemos una función, ¿sí? F de x, ¿eh? Y si nosotros derivamos esa función, bueno, que venimos acá, derivamos, acá le voy a agregar y igual f de x, ¿sí? Igual f de x, ¿sí? Derivamos esa función, entonces vamos a tener aquí una función derivada que vamos a llamar y igual f' de x. El prima s se utiliza para representar la derivada, y si venimos para el otro lado, para este lado de acá, con un proceso que vamos a llamar de integración, o sea, acá lo que hacemos es integramos, ¿bien? Entonces, de este otro lado, nosotros tenemos la función primitiva, y igual f de x. Por ejemplo, a ver, vamos a poner algún ejemplo para que esto se entienda bien. Vamos a borrar acá esto. Bien. Entonces, supongamos que nosotros ponemos aquí y igual 3x al cuadrado. ¿Bien? Esa es la función, ¿sí? Si yo vengo hacia este lado, quiere decir que la tengo que derivar, entonces aquí voy a poner la derivada, que es igual. ¿Cuál sería la derivada de 3x al cuadrado? 6x. 6x, ¿sí? Bien. Ahora, si vengo para este lado, para el lado de la integración, ¿sí? Aquí tengo que poner una función que cuando la derive me dé 3x al cuadrado, ¿sí? Sería como la función previa. O sea, para este lado, nosotros derivamos, si yo derivo esto, me da esta, si derivo esta, me da esta. ¿Bien? Y para este lado, yo integro. ¿Bien? Entonces, ¿qué función
tengo que derivar para que me dé 3x al cuadrado? X al X cubo. al cubo. X al cubo. ¿Bien? X al cubo. Bueno, entonces, esta función, x al cubo, es la primitiva de 3x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo derivo esta primitiva y me da la función. Ahora, si esta fuera mi función, si 6x fuera mi función, 3x al cuadrado sería la primitiva. ¿Por qué? Porque cuando derivo 3x al cuadrado me da la función. ¿Se entiende? O sea, en este sentido es derivar y en este sentido es hallar la primitiva. O sea, integrar es el procedimiento. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Supongamos yo pongo acá, supongamos que la función es y igual seno de x. Seno de x. ¿Sí? Y ahora voy a derivar. Derivar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Coseno de X. Coseno de x. Ahora vengo acá, voy a integrar, ¿sí? Integrar. ¿Qué tengo acá? ¿Qué función tengo que poner aquí, en este lugar, para que cuando yo derive esta función me dé seno de x como resultado? ¿Cuál será? Menos coseno. Menos coseno, ¿sí? Si ustedes derivan menos coseno de x, ¿se ve bien ahí? ¿Se alcanza a ver o no? Yo no me Sí, parece que profe, está se ve chiquita. Bueno, si derivan menos coseno, recuerden que la derivada de coseno es menos seno. Así que si ustedes derivan el menos coseno, tienen que hacer menos la derivada. Y la derivada es menos seno. Entonces, menos seno me da seno positivo. ¿Sí? Bueno, pero aquí hay un concepto que es importante. Lo vamos a poner como si fuera una pregunta, ¿sí? ¿Cuántas primitivas tiene una función? Lo ponemos como una pregunta. ¿Por qué ponemos esta pregunta? Bueno, porque vamos a tomar como ejemplo el primero que hicimos acá, ¿sí? Vamos a poner así. Esto. Ahí, ¿bien? Entonces, yo sé que si esta es la función, si la función que estoy, la voy a marcar, si esta es mi función, ¿sí? La función es 3x al cuadrado, esta función tiene una derivada que es única. Ustedes cuando vieron con Jorge, o no sé si yo lo dije también, la derivada de una función es única. O sea, si la función es 3x al cuadrado, su derivada es 6x. No hay otra derivada que no sea esta. Sin embargo, con las primitivas no pasa eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que yo puedo tener más de una primitiva. Yo voy a poner acá 3 espacios, ¿sí? Y vamos a poner acá. Ahí, ¿bien? ¿Por qué pongo así? Porque yo puedo decir, por ejemplo, recién aquí en el ejemplo habíamos dicho que la primitiva de 3x al cuadrado era x cubo. ¿Bien? Entonces yo puedo poner x cubo, sí. Y igual a x cubo. Pero también puedo poner y igual x cubo más 2. ¿Por qué? Porque si yo derivo x cubo más 2, la derivada de x cubo es 3x al cuadrado y la derivada del 2 vale 0. O sea que al derivar esta función, que es diferente de esta, o sea, x cubo más 2 no es igual a x cubo, son distintas. Sin embargo, ambas se pueden considerar que son primitivas de esta función, porque ambas cumplen con la condición de la primitiva, que si derivo la primitiva me da como resultado la función. Y así, en esa sintonía, puedo proponer y igual x cubo menos, no sé, menos 12, ¿está bien? De la misma manera, si yo derivo esta función, voy a llegar a 3x al cuadrado. Por lo tanto, aquí
una de las principales diferencias entre lo que se denomina derivar una función, o sea, entre la derivación y el proceso de encontrar las primitivas, que es la integración. Recuerden que de este lado tenemos, aquí integramos, ¿sí? Integración. Una de las principales diferencias es que la derivación es una operación uniforme. Uniforme quiere decir que tiene un solo resultado, un resultado único. ¿Bien? Una función tiene una única derivada. En cambio, la integración, que es el procedimiento para encontrar las primitivas, las funciones que estaban antes, ¿sí? Es una operación multiforme, porque tiene múltiples resultados. Una función no tiene una primitiva, ni tiene dos, ni tiene tres. ¿Cuántas tiene una función cualquiera? ¿Cuántas primitivas puedo armar yo así, de esta manera? Infinita. Infinitas, ¿sí? Porque así como sumé el número 2, podría haber sumado el 3, el 4, el 5, el 5,1, el 5,2, el 5,3, o sea, tengo, y negativos también. Tengo infinitas posibilidades. Así que, cuando tengo infinitas posibilidades, yo no las puedo nombrar a todas, ¿sí? Porque estaría infinitamente escribiendo distintas posibilidades aquí. ¿Cómo se hace? Se pone así. Entonces, se pone de esta manera. Se pone así. Bueno, esto es integrar. Bien. Esta es la función, la vamos a resaltar un poco más a la función. Y la primitiva, como ya sé que son infinitas, entonces se escribe de esta manera. La primitiva de 3x al cuadrado se pone i igual x cubo más c, donde c pertenece es un número real. O sea que aquí yo estoy representando todos los posibles números que acompañan a la función principal, que podría ser esta, que es la que le da el carácter a la derivada, ¿no? Acá va el 1, el 2, el 3, el 100, el 2 quintos y el 3 medios, ¿sí? Están todos acá y son infinitos, porque los números reales son infinitos. Inclusive está el 0, que sería el caso del x cubo solito. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a poner un poco de notación. A partir de ahora, a la primitiva se la va a simbolizar de esta manera, con este símbolo. Así. Este símbolo, vamos a encerrarlo en un cuadrito. Este símbolo se llama símbolo integral, ¿bien? Esta es la función a la cual uno quiere encontrar la primitiva, y este símbolo va acompañado de este símbolo. Este es el diferencial de x, que ustedes ya lo conocen, de cuando estuvimos viendo derivadas, vimos lo que era el diferencial y lo que era el incremento. Bueno, este es el diferencial, va aquí. El diferencial va unido a este símbolo. Yo no puedo escribir el símbolo integral sin escribir el diferencial de x, ¿sí? Van los dos juntos. Así que no se vayan a olvidar de eso, ¿sí? Y aquí esta es la función a la cual nosotros queremos encontrar la primitiva. Entonces, esto, escrito correctamente para el ejercicio que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Para este ejemplo, entonces nosotros podemos escribir que la integral de x al cubo, diferencial de x, ¿sí? Voy a poner aquí al lado, para que se acuerden cómo se lee esto, ¿no? Se lee, porque está la simbología, pero no pusimos cómo se lee. Se lee integral, vamos a poner así, integral de f de x, coma, diferencial de x. Diferencial de x, ¿bien? Entonces aquí
Si llevamos esta notación, esta forma de escribir, la llevamos al ejemplo que estábamos viendo acá de... Ah, perdón, no, acá me equivoqué. La función es 3x al cuadrado, no es x cubo. Ahí la voy a corregir. Estaba anotando otra cosa. 3x al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, queríamos encontrar la primitiva de 3x al cuadrado y vimos que era x cubo más un número, más una constante, más c. Bien, aquí simbolizo las infinitas. Entonces, en lugar de hacer esta representación con círculos, lo representamos de esta manera. Esto se lee integral de, así estoy repitiendo esto, ¿sí? Integral de 3x al cuadrado diferencial de x. ¿Y qué significa esto? Significa, esto representa la primitiva de 3x al cuadrado. ¿Qué tengo que poner como resultado de esa notación o de esa integral? X al cubo más c. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Tienen hasta acá Sí, alguna profe. pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. ¿por qué más C? Por esto que estábamos viendo acá. Que una función no tiene una primitiva única, sino que tiene infinitas primitivas, porque puede ser x cubo más más 0, x cubo más 2, menos 12, más 3, más 8, más 20, ¿está bien? O sea, siempre es más o menos un número. En lugar de poner todas las posibles primitivas que yo tengo, que la única diferencia entre una y otra es el número que está sumando o restando, entonces se pone así, x cubo más c. Esa c representa cualquiera de estos números. ¿Entendés? Profe, Sí. ¿Me quería preguntar algo? ¿Me estaba preguntando algo? no, profe, o sea, dije que sí, que entendí. Ah, bien. Bueno. Entonces, bueno, hasta acá lo que es el concepto de primitiva. De esto es importante porque, miren, en todos los exámenes finales siempre preguntan lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia entre la integración y la derivación? ¿Sí? Y la principal diferencia, o sea, tiene otras también diferencias, pero digo, esta pregunta apunta a que ustedes siempre digan, la derivación tiene un resultado único, la derivada es única. ¿Bien? Si existe, hay una sola. Cada función tiene su derivada. En cambio, la integración tiene infinitos resultados porque cada función tiene infinitas primitivas. Y esas infinitas primitivas se diferencian unas de otras por el número que las suma o que resta, por la constante. Por lo tanto, para representar esas infinitas primitivas se usa la notación más c, donde c es un número real. Eso tienen que decir cuando le pregunten eso, acuérdense. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas reglas de integración. Así como existen las reglas de derivación, que nosotros vimos más o menos como 40 reglas, bueno, hay reglas de integración nada más que hay mayor cantidad de reglas de integración. ¿Qué pasó ahí? Bueno, algunas reglas de integración. Reglas de integración deben haber, no sé, como 800, así que eso da la pauta, por supuesto que no se las tienen que aprender, yo voy a poner aquí solamente algunas. ¿Bien? Pero el hecho de que haya más reglas de integración que reglas de derivación da la pauta de que la integración, o sea, el proceso de encontrar primitivas es mucho más difícil o complejo, mucho más complejo que la derivación. Una persona que sabe derivar puede derivar cualquier función que le pongan adelante. Si ya sabe derivar, no importa qué tan complicada sea la derivada, la va a poder sacar. Sin embargo, con las integrales no es así. Una persona que sabe integrar, de pronto puede encontrarse con algunas integrales que no tiene ni idea cómo salen, porque son muy rebuscadas.
porque es más difícil. Entonces, nosotros vamos a ver hoy las primeras reglas de integración, y a partir de la próxima clase, seguramente a partir de mañana, ustedes van a ver algunos métodos de integración. Entonces, la primera regla que vamos a ver es esta. Siempre se le pone la letra C, acuérdense, porque representa esto, ¿sí? De que son infinitas. ¿Bien? Ahora, vieron que la notación, esta es la primera regla, la integral del diferencial de x es x más c, ¿bien? Así, x más c. Vieron que la notación dice que tiene que haber una función, ¿sí? ¿Cuál es la función? Que ahí no escribí nada. ¿Qué función iría? Cuando uno no pone nada, ¿qué se supone que hay ahí? Multiplicando. Un 1. Un 1, ¿también? La función es 1. Entonces aquí estoy diciendo, ¿cuál es la primitiva del 1? ¿Bien? ¿Cuál es la primitiva del 1? Y la primitiva del 1 es la x, más un número. ¿Bien? Porque cuando derivo la x más el número, la derivada es 1. Esa sería la idea. Bueno, segunda regla. Bueno, f es la función, ¿sí? F es la función. Entonces, esta regla dice que si usted, y K es un número, ¿bien? Aquí en esta regla K representa un número. La regla dice que si ustedes tienen un número multiplicando a la función, ese número lo pueden extraer de la integral. Vamos a poner F. La tercera es la integral de la potencia. ¿Bien? La cuarta, vamos a poner la integral del seno es el menos coseno. La integral del coseno es el seno. Estas son todas al revés, digamos, de las de derivación. Vieron que si yo derivo seno, me da coseno, ¿está bien? Por eso la primitiva de coseno es seno. 5, voy a ir a la otra página. 6. La integral de 1 sobre x por diferencial de x es el logaritmo natural del módulo de x más la constante. Más adelante, hoy tomemos este módulo así como que no sabemos bien por qué. Más adelante les vamos a explicar cuál es la razón del módulo. El módulo tiene que ir, es obligatorio. 7, la integral de e a la x, diferencial de x es e a la x más c. Bien, yo creo que, a ver, estoy mirando de vuelta a ver si, como para practicar un poco, si con estas alcanza. Seno, coseno, no sabe qué es la x. Sí. Está bien, con esto. Si se me ocurre alguna más, igual ustedes deben tener, a ver, me voy a fijar acá en el, si tenemos tabla de integrales. Semana 5, estamos en semana 6, semana 7, semana 8, no, semana 9, esta es. Acá tenemos una tabla de integrales, a ver. Sí, no sé para qué las copié al final, pero bueno. A ver qué tiene esa tablita. Bueno, tienen ahí. Aquí yo copié alguna, por ejemplo, copié la 2, copié la 4, no tienen las mismas letras, pero, y bueno, acá tienen 42. Igual son muchas más, son muchas más. Deben haber, una tabla de integrales bien completita tiene cerca de 600, 700 integrales. Pero bueno, con esa podemos manejar.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Profe, en el Sí, parcial entra hasta la semana 8, ¿no? el parcial es de derivada nada más. Bien, O sea, esto que estamos viendo ahora no entra en el parcial, por lo menos no en este parcial, entra en el otro parcial. ¿Cuándo tienen el parcial? ¿El viernes? Sí, el sí, viernes. el viernes. Ah, bueno. Entonces vamos a avanzar un poquito. A ver, estoy mirando el horario. Son las 2:42. Damos algunos ejemplos de esto. ¿Tienen consultas sobre el parcial o no? ¿Alguna cosa, algún ejercicio así de derivada que no les salga? ¿O no? Pues si tienen dudas, yo voy a dejar los últimos 20 minutos para la derivatón, ¿sí? Pero si nos queda un ratito ahí entre medio, podemos responder alguna consulta. Sí, ¿qué ibas a decir? No, eso de las consultas. Sí, ¿qué ibas a decir? Bueno, bueno, voy a poner aquí algunas para resolver, ¿sí? Voy a poner x cubo más seno de x. 3 seno de x. Diferencial de x. Bien. Supongan este ejemplo. Bien. Yo tengo que encontrar la primitiva de toda esta función que está acá. ¿Bien? Esta que es todo lo que está acompañando al diferencial de x es la función. Entonces tengo que ver qué reglas puedo aplicar. En los primeros ejemplos vamos a ser bien meticulosos y vamos a aplicar las reglas como tiene que ser, pero más adelante, a medida que vayamos avanzando, a medida que vamos avanzando en esto de integrar, vamos a ver que podemos algunos pasos saltearlos o resolverlos mentalmente. Está permitido hacer eso para que los ejercicios no se vuelvan tan detallados ni reiterativos en la obviedad. ¿Bien? Pero en estos primeros sí vamos a hacer. Fíjense, acá tengo x cubo más 3 por seno de x. ¿Qué regla? Ah, me faltó una regla. Acá, justo la que quiero usar me faltó. La voy a poner acá. Dame un segundo, ¿sí? Justo. Vamos a poner una regla número 8. La integral de f más g menos h, o sea, de suma o resta de funciones, es integral de f diferencial de x más integral de g por diferencial de x menos integral de h por diferencial de x. Bien, eso es justo la que yo estaba buscando y no la había notado. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, yo lo que quería decir era que en este ejercicio, en principio yo tengo que ver que tengo una suma de funciones. Tengo una función más otra función. Entonces aquí calza esta regla que dice que si tengo suma o resta de funciones, puedo separar en la cantidad de tantas integrales como términos tiene esa suma o resta. En este caso, tengo dos términos, por lo tanto, tengo que separar en dos integrales, ¿sí? En una voy a poner x cubo, y tengo que poner el diferencial de x. No se olviden porque este es un error común, en no poner esto. Esto hace que ya esté mal el ejercicio. Si no pongo la ausencia de esta parte, digamos, de la integral. Y después pondré más integral de 3 por seno de x por diferencial de x. ¿Sí? Ahí apliqué la propiedad 8. Si ustedes quieren, la voy a poner acá. Propiedad 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra propiedad puedo aplicar? Por ejemplo, esta que está aquí, esta integral, ya la puedo resolver directamente con esta regla. ¿Sí? Bien. Y esta que está acá, tengo acá un 3 multiplicando una función, porque esta es la función y este es un número multiplicando la función. Por lo tanto, este número, por la regla número 2 acá en este listado, yo si tengo un número multiplicando una función, ese número lo puedo extraer afuera del símbolo integral. Así que aquí voy a aplicar la regla 2, ¿sí? La 2,
y esto nos va a quedar integral de x cubo por diferencial de x más 3 por la integral de seno de x por diferencial de x. ¿Bien? Entonces, ahí ya acomodé, listo para resolver. Esta integral la resuelvo con la regla número 3, ¿bien? Y esta integral la resuelvo con la regla número 4. Entonces me va a quedar, esto va a quedar así. Acá voy a poner 3 y 4. Entonces me va a quedar, fíjense que la regla número 3, para este ejercicio, la regla número 3 dice que si tengo una potencia tengo que sumarle 1 al exponente y dividirlo por ese número. ¿Bien? Entonces me va a quedar x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. ¿Se ve ahí si escribo? Sí, Sí, profe. se ve, profe. Bien. Bueno, no le voy a poner la constante acá. Vieron que aquí las reglas, cada regla tiene su constante, ¿está bien? Esta tiene, todas tienen su constante. Acá me faltó poner la constante en esta. Más c, ¿sí? Todas tienen su constante. Y cuando uno está resolviendo un ejercicio y ese ejercicio se desagrega en distintas integrales, no le voy poniendo la constante a todas, simplemente al resultado final le agrego la constante y con eso alcanza. ¿Bien? O sea que aquí no le voy a poner constante porque sé que al final le voy a agregar una constante. Esa constante final que voy a poner al final es como si hubiera sumado todas las constantes de cada una de estas primitivas y me da como una constante más grande, ¿no? Sería eso. Bueno, acá me va a quedar 3 por la integral del seno. La integral del seno es menos coseno. Tengo que poner así, menos coseno de x. Bien. Aquí ordeno un poquito. Me va a quedar, bueno, resuelvo aquí x a la cuarta sobre 4. Acá hago este positivo con este negativo, me va a quedar menos 3 coseno de x, y acá le agrego la constante. ¿Bien? Y ese es el resultado, esa es la primitiva. ¿Sí? Recuerden que la constante es obligatoria porque da cuenta de que estamos hablando de que la función que estamos analizando, que estamos buscando, tiene infinitas primitivas, no una sola. Entonces, esa constante tiene que ir aquí. ¿Bien? ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, profe. Bien. Ese es el 1. Vamos a ver otro, a ver. 2. A ver, voy a poner integral de e a la x más, menos, lo voy a poner, e a la x menos 3 sobre x. ¿Bien? Entonces, así, diferencial de x. Entonces, el primer paso aquí va a ser separar en dos integrales. Integral de e a la x menos integral de 3a. ¿Qué me faltó ahí? ¿Qué estoy haciendo mal? Me faltó el de X. El diferencial de x, ¿sí? Es obligación. A veces uno en el apuro escribe y se olvida el diferencial, y eso ya está mal. Es como olvidarse la palabra límite cuando uno está resolviendo ejercicios de límite. Lo voy a hacer más prolijo, ¿sí? Diferencial de x menos integral de 3 sobre x diferencial de x. Acá, bueno, esta es a la x diferencial de x, menos, aquí voy a sacar el 3, y va a quedar 1 sobre x por diferencial de x. ¿Por qué hago esto? Porque tengo una regla de integración que me permite resolver esto, que es esta, ¿sí? La número 6. ¿Bien? Con esta regla yo saco esta integral, y esta integral la saco con esta regla, con la 6 y la 7. Entonces, el resultado de esto va a ser, para e a la x con la regla 7, menos 3 por
la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del módulo de x. Y ahí agregamos la constante. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? De mi parte no, profe. Bueno, vamos a hacer algunos más complicados. O sea, con estas reglas igual se pueden hacer, porque estos no son muy difíciles, me parece. Pero supongamos que ustedes tienen que integrar algo así, ¿no? O sea, le vamos a poner hasta un título a eso, porque son casos especiales y que también generan alguna dificultad. Vamos a poner acá. Integración de potencias en el denominador. O sea, aquí vamos a usar una propiedad. Estas son propiedades de las potencias, ¿sí? Esta propiedad es así, es 1 sobre a a la n es igual a a la menos n. Esa propiedad. Bien. Y vamos a poner otro título abajo, que vamos a poner algunos ejemplos. Y el otro caso especial es integración de radicales, o sea, las raíces, ¿sí? Y para este tipo de integrales, pues radicales, así, radicales. Se utiliza una propiedad de la potencia que es esta. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto cuando tenemos que encontrar primitivas, o sea, cuando tenemos que integrar. Vamos acá a ejemplo. Supongan que tienen ustedes acá 1. La integral de, voy a poner 1 sobre x cuarta, diferencial de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelven esta integral? Porque es un error considerar que este x cuarta lo pueden integrar con esta regla, ¿sí? Esta es para potencias en el numerador, o sea, yo tendría que tener x cuarta diferencial de x para usar esta regla, y aquí está 1 sobre x cuarta, no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es potencias en el denominador. ¿Qué hago? ¿Cómo integro esto? Bueno, antes de integrar, tengo que aplicar esta propiedad algebraica que me permite pasar la potencia que está en el denominador, pasarla al numerador, cambiando el signo del exponente. O sea que esto quedaría como integral de x a la menos 4 por diferencial de x. ¿Se entiende eso que acabo de hacer? Sí, profe. Bien. Esto que yo hice no es integrar. Esta vez aquí no apliqué ninguna regla de integración, apliqué una propiedad algebraica. O sea que todavía, este es otro error común en este tipo de ejercicios. Se les da un ejercicio de esta forma, entonces ustedes lo pasan, se acuerdan de que no se puede integrar ahí, lo pasan acá, pero le sacan este símbolo y le sacan el diferencial, suponiendo que aquí integraron, y no integraron nada. Esta no es la integral, esta no es la primitiva de esta función. Esta función es exactamente la misma que esta función, porque aquí hay un signo igual que dice que esta expresión y esta coinciden.
Lo único que lograron con esto es escribirla de otra manera, pero de esta manera ustedes ya pueden usar aquí la regla número 3, porque es x elevado a un número. Entonces, si aplicamos esa propiedad, nos va a quedar x, tengo que sumar 1, o sea, menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. ¿Bien? Así. Y ahora tengo que resolver esto. X a la menos 3 sobre menos 3. Y aquí me va a quedar, bueno, ¿qué voy a hacer con este menos 3? ¿Qué tengo que hacer con esta potencia? No, nunca se dejan exponentes negativos en un ejercicio. ¿Qué tengo que hacer con este x a la menos 3? Pasarlo al denominador. Lo pongo en el denominador. Entonces, si lo llevo al denominador, arriba me va a quedar un 1. ¿Bien? Y abajo va a quedar 3x cubo. Así. Con un signo menos adelante, porque ese signo menos es este menos de acá, ¿sí? Entonces, como el numerador, ¿qué pasó acá? Como el numerador es positivo y el denominador es negativo, la fracción es negativa, por eso está este menos. El 3 está acá, el x a la menos 3 quedó abajo como x cubo, y aquí le ponemos la constante. Ahí le ponemos la constante. Y ya resolvimos una potencia en el denominador. ¿Bien? Si fuera una raíz, por ejemplo, entonces supongan que yo tengo acá, ejemplo, vamos a poner el 2 acá. Integral de la raíz cúbica de x a la quinta por diferencial de x. ¿Sí? ¿Cómo integro eso? ¿Cómo integro las raíces? Bueno, entonces primero se aplica esta propiedad, que no es una propiedad de integración, esta es una propiedad de las potencias. Entonces me va a quedar integral de x a la 5 tercios por diferencial de x. Y ahora ya está como x elevado a un número, por lo tanto se puede usar la regla número 3, x elevado a un número. Entonces nos va a quedar x a la 5 tercios más 1 sobre 5 tercios más 1. ¿Bien? Así. ¿Y cuánto es 5 tercios más 1? 8 8 tercios. tercios. 8 tercios. 8 tercios. 8 tercios. ¿Bien? Y esto se va a transformar en... bueno, este sobre 8 tercios, vieron que este tercio, este 3 que divide al denominador, en realidad se puede poner aquí arriba. O sea que esto va a quedar como, eso es por la regla de la oreja, 3 octavos por x a la 8 tercios, ¿sí? Y ahora que estoy aquí, voy a volver, o sea, estoy acá, voy a volver a escribirlo como raíz. Usando la misma propiedad, pero sentido inverso. Me va a quedar 3 octavos por la raíz cúbica de x a la 8. Y ahí le pongo la constante. ¿Se entendió ese? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y hagamos un último ejemplo. Supongan que tengo así. 3. Se me olvido de 3. Supongan que tengo integral de 5 sobre raíz de x. Diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer ahí primero? ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Alguno que me vaya diciendo? Aplicar la propiedad de la potencia en el denominador. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La primera es esta. Esta es la segunda, ¿sí? ¿Cuál tengo que aplicar? La segunda primero. La segunda. Entonces, esto va a quedar integral de 5 sobre x a la ¿cuánto? A la 1 medio.
a la 1/2. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En el denominador, aplicar la propiedad primera. Bien. Integral de 5 por x a la menos 1/2 por diferencial de x. Bien. Ahora, El x, convertirlo en raíz. ¿De vuelta? no lo 5 puedo... ese le está Ah, multiplicando. no, pasarlo al denominador. Pero si lo paso al denominador, vuelvo para atrás. En- O sea, si Sacar lo el paso cinco Aplicar de- la regla esa del que tenés que sumarle. esa. Esa, la 3. Bien. Mira, voy a aplicar ese y voy a aplicar esta. ¿Vieron que tengo un 5 ahí? Lo voy a sacar al 5, ¿sí? Con esta regla. Entonces, saco el 5 y ahora le aplico la regla a esta que se va a quedar x a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. ¿eh? Entonces, me va a quedar 5 por... ¿Cuánto es menos 1/2 más 1? 1/2, positivo. Ahí, ¿bien? Y ahora, ¿qué hago con este 2? Pasa multiplicando el 5. Pasa multiplicando al 5. Sí, exactamente. Entonces me va a quedar 10 por... ¿Y el x a la 1/2 cómo lo puedo escribir? Raíz Raíz de... cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Y le agrego la constante al final. Y ahí estamos. ¿eh? Entonces, sí, Pasa multiplicando el 2 al 5 porque aplicó la regla de la oreja. porque apliqué la regla de la oreja, porque a ver, se lo muestro acá en otro color, ¿sí? Si me fijo solo en los números, o sea, solo en los números que yo tengo acá, ¿bien? En realidad la operación entre los números es esta. Tengo un 5 arriba, tengo la línea de fracción, y abajo tengo un medio, ¿está bien? Eso es lo que tengo para hacer. 5 arriba y un medio abajo. Pero este 5, en realidad me tengo que acordar que ese 5, uy, ¿qué hice? ¿Yo? Bueno, ese, muy chico me quedó el 5, ahora no lo puedo sacar. Ahí está. Ese 5, tengo que acordarme que está sobre 1, ¿sí? ¿Me entienden? Está sobre 1. Porque esta es la línea principal. Siempre tienen que tener la línea principal más marcada, ¿ven? Ahí, para no olvidarse de eso. Entonces ahí ustedes pueden aplicar la regla de la oreja, que es esta. Entonces esto les va a quedar 10 sobre 1. Y 10 sobre 1 es 10. Y este 10 es ese 10 que está ahí. Ese. ¿Se entiende de dónde sale? Sí, profe. Bien. Bueno, miren, ustedes tienen acá, a ver, vamos a chusmear el práctico, ¿sí? Tienen aquí. Este es el práctico de primitivas, ¿sí? O sea, con lo que vimos hoy, ustedes pueden hacer el 1.1 y el 1.2. ¿Bien? Miren, acá les voy a ayudar un poco para que no se pierdan en el intento. Voy a ir de vuelta acá. Vamos a ver. Aquí. Bien. Acá, miren. En el primero, ¿lo ven ahí el práctico? Sí, profe. Bueno, el 5 es un número, y aquí en este ejercicio, la letra A también es un número, ¿sí? O sea que todo esto es un número. Todo eso es un número. Así que aquí ustedes directamente saben que... no quiero usar color rojo, negro, ¿bien? Saben que pueden sacar el número, entonces sacan 5a cuadrado, así, todo ese es el número, y les va a quedar la integral de x a la sexta diferencial de x.
Y esta regla, esta integral la sacan con la regla esta del x a la n. ¿Bien? Así salen. Ustedes lo siguen, ¿sí? Este de acá, ¿qué tienen que hacer en este para integrar el número 2? Separar. Separar, ¿sí? Separar y al mismo tiempo voy a sacar los números, las constantes, entonces me va a quedar. Saco el 6 y me va a quedar integral de x al cuadrado diferencial de x, ¿sí? Más, saco el 8 y me va a quedar integral de x diferencial de x. Este x está a la 1, ¿sí? Ojo con eso. Y después más 3, integral de diferencial de x. Y ahí siguen, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, en esta están obligados a resolver. Acá A y B son números. ¿Sí? A y B son números. ¿Sí? Entonces van a tener que aplicar la distributiva aquí para poder resolver esto. Ahí donde estoy escribiendo, ¿se entiende ahí donde estoy escribiendo o les queda muy confuso? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, no, peor quedó. No. Ahí está, ¿sí? Quería agrandarlo, pero ya. Bueno, acá van a tener que resolver, o sea, les va a quedar integral. Van a tener que aplicar distributiva, ¿no? O sea, x por, si yo hago x por esto primero, ¿bien? Y luego el resultado por esto, o sea que aquí va a quedar x, hay un ruido de viento acá, yo no sé si ustedes lo escuchan, pero yo escucho más fuerte el viento que lo que estoy hablando. X al cuadrado más a por x, ¿bien? Así, pero todavía me falta multiplicar por x más b. Así, ¿bien? O sea que ahora todavía tengo que resolver esta distributiva, porque necesito que quede suma de términos, así como el ejercicio 2, ¿bien? Entonces, me va a quedar integral, y sigo haciendo distributiva, va a quedar x cubo, ahora estoy multiplicando el primero por el primero por el segundo, y así, ¿sí? X cubo más bx cuadrado más ax cuadrado más ab, no, más axb. Ahí lo que hice fue distributiva, diferencial de x, y aquí ustedes, este ejercicio ahora, este lo voy a cambiar, vieron que puse axb, voy a poner abx, para que me queden los números, recuerden que a y b son números, para que queden primero los números y después las incógnitas. Voy a poner abx. ABX, así. Bueno, le decía que así como está este ejercicio ahora, está parecido a esto, o sea, tienen que separar en 1, 2, 3, 4 integrales y tienen que sacar afuera los números. Aquí no tengo número para sacar. Aquí sacaré la D, que hace las veces de número. Aquí sacaré la A, que hace las veces de número. Y aquí sacaré AB, que hace las veces de número. Y después resuelvo las integrales. ¿Se entiende eso que dije o no? Sí. Sí, profe. ¿Bien? Para resolver vieron que acá tengo un binomio al cuadrado, van a tener que desarrollar esto, para que quede igual de esta forma. Sí o sí, este ejercicio y este tienen que ser desarrollados. ¿Está bien? Desarrollados, en este caso, con el cuadrado de un binomio, y en este caso con el cubo de un binomio. ¿Sí? Por si no se acuerdan de las fórmulas, se las copio acá. Vamos a ponerla con verde. El cuadrado del binomio sería binomio al cuadrado. En este caso, que yo tengo acá, tengo una suma, ¿sí? Entonces,
la expresión queda a más b, ¿se la saben esta? No, esta deberían sabérsela porque la hemos visto muchas veces. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Con esta expresión, por supuesto que a y b, a sería s, y b sería todo esto, ¿entienden? Todo eso es b. Entonces, con esta expresión, esto se llama trinomio cuadrado perfecto, ustedes desarrollan esto y después se integran. Ahí separan en integrales, sacan los números. Y para el 5 van a necesitar el binomio al cubo, una resta al cubo. Entonces las voy a anotar también. No sé si se la saben esa. Binomio al cubo. Y lo vamos a poner con una resta para que les sirva directamente el ejercicio que tienen ahí. A menos b al cubo es a al cubo menos 3a cuadrado b más 3a b cuadrado menos b cubo. Esto se llama cuatrinomio cubo perfecto. ¿Bien? Y sí o sí tienen que acordarse, bueno, que A sería todo esto, B sería todo esto. ¿Bien? Bueno, hay que desarrollar ahí, transformar en una expresión polinómica, y ahí recién separan en integrales y continúan el ejercicio. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿O ya se perdieron? Sí, profe. Voy a hacer una copia de esto. Un segundo. ¿Dónde está mi pizarrón? Bueno. Ahí. Ahí está más o menos las indicaciones. Y ahora ya puedo borrar esto. Bueno. Bien, ese lo pueden hacer entonces. Y el B, bueno, miren, en esta no debería haber problema, en la primera, porque es parecido a los ejercicios que vimos hoy. Aquí, ¿qué tendrían que hacer primero en el segundo? ¿A alguien se le ocurre algo o no? Separar. Distribuir el denominador. O sea, antes de integrar yo tendría que hacer x cubo sobre x sobre x cubo sobre x más 4x sobre x, tengo 4, menos 1 sobre x, todo esto por diferencial de x, ¿sí? Luego, simplificar, o sea, este 3 con este y queda un 2, esta x con esa x, ¿bien? Así. Entonces me va a quedar integral de x cuadrado más 4 menos 1 sobre x. Así. Y por último, separo las integrales. Integral de x al cuadrado diferencial de x más 4 por la integral de diferencial de x. Ya saco las constantes. Las constantes las puedo sacar. Y menos la integral de 1 sobre x, diferencial de x. Y con eso continúan porque ahí ya va a salir ese ejercicio.
no deberían tener problemas para este ejercicio, porque sacan el 4 y les queda listo para usar la fórmula de la potencia. ¿Y aquí qué debería hacer acá, en este? ¿Qué tendría que hacer primero para poder resolver el número 4? Porque así como está no se puede integrar, no hay ninguna regla que me sirva. Esa raíz, transformarla en una potencia. Sí, entonces tengo x por x a la 1 medio diferencial de x. Hasta ahí estamos bien. ¿Y ahora? Se suman los Sí. exponentes de la x. Claro, aquí aplico esta propiedad, ¿sí? Esta propiedad que es a la n por a a la m es igual a la n más m, ¿no? Esa propiedad, entonces me va a quedar integral de x a la 1 más 1 medio, diferencial de x, me va a quedar x a la, bueno, 1 más 1 medio es 3 medios, y ahí siguen ustedes, ¿sí? Ahí ya está para integrar. En esta parte, ustedes pueden aplicar la regla y resolver. Hasta acá pueden hacer, porque de aquí para abajo, espérense que le voy a sacar voy a copiar esto. Bien. De ahí para abajo aparecen, dice, resuelvo por sustitución. Esto no lo vamos a ver hoy, es un método, y ya aparecen los métodos de integración. Así que me parece que hasta ahí pueden hacer sin problemas, y si tienen alguna duda, todo lo que tienen que hacer es preguntar. Yo voy a cortar la grabación para que ustedes pregunten si tienen alguna duda. Bueno, corto ahora, sí.